Hoy continuamos con el tema de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Ya veis que es la parte número 28 y no va a ser la última, si Dios quiere, aún habrá más. Pero probablemente hoy sí que va a ser la última, en la cual hagamos referencia a temáticas que han presentado otras personas que hacen referencia precisamente a una posible fecha para el retorno de Cristo. Algunos diciendo que puede ser antes, algunos diciendo que puede ser después, algunos aproximándose mucho y algunos dando exactamente el año. Pero vamos a empezar, antes de nada, situándonos y centrándonos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la posibilidad que nos das de seguir estudiando y escudriñando a fondo en tu palabra. Una vez más nos quedamos sorprendidos porque hay tanto tesoro que no está en la superficie, sino que está ahí, debajo, en el cual debemos cavar para encontrar, pero que solo tú nos puedes guiar para que ese hallazgo salga a la luz. Y por eso te queremos pedir siempre tu influencia sobre nosotros a través del Espíritu Santo, que sea Él el que nos dé ese conocimiento que necesitamos, especialmente para los que hemos alcanzado ahora los fines de los siglos, pero para darlo a conocer a tantas otras personas que en este mundo pueden estar a punto de perecer y podrían perder la vida eterna, y esa responsabilidad también es nuestra. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a difundirlo, a dar todos los detalles necesarios para que la gente abra los ojos, tantos como puedas, y los lleves a tu reino, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser felices, a regocijarnos de tu palabra, encontrando estos tesoros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, el tema que he buscado para iniciar precisamente lo que hoy vamos a mostrar tiene una relación directa, una vez más, con el año del retorno de Cristo. Y precisamente se debe a un email que he recibido. Bueno, antes me llamó esta persona diciéndome que está siguiendo estas temáticas, aún va por la parte número 10, pero mirad una vez más cómo Dios sigue dando luz a muchas personas. Y los que son sinceros, los que buscan conocer, si se lo piden a Dios, Dios se lo muestra. Y me ha enviado, bueno, primero me lo dijo por teléfono, y le dije, por favor, mándamelo en un email para poderlo mostrar a la gente, para que vean que no es solo uno el que recibe un conocimiento y es que está loco y en verdad ese conocimiento es totalmente erróneo, sino que Dios va dando luz a otras personas, y precisamente sobre este tema. Y lo ha hecho, y estoy sumamente agradecido, porque además es una persona que yo me aprecio muchísimo, lo conozco desde que era un niño, y que era un niño él, yo era joven, pero no era un niño. Y la verdad es que me encanta ver cómo personas que hace años ya están desde pequeños en la iglesia, siguen aún estando por lo que deben estar, porque muchos se han apartado ya de la fe, y otros están en la fe, pero ya sabéis de qué modos, ¿verdad? Pues él me ha hecho referencia a un texto. Es un texto que se halla en Juan capítulo 12, no vais a ver en vuestras pantallas, pero sobre todo se cierne a partir del versículo 20, por decirlo algo, donde hay una escena en que unos griegos buscan a Jesús. No sé si recordáis este apartado, pero que es muy interesante, porque llega un punto, a partir del versículo 27, que dice esto: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el texto sigue, pero él, vamos a ver después,
¿qué conclusión sacó de este texto? Creo que realmente inspirada. Pero cuando hace un rato me estaba preparando este texto para poderlo comentar un poco con vosotros, me lo he estado mirando antes de venir aquí, pero curiosamente ha sido al venir aquí, cuando vuelvo a leer el texto, y tonto de mí, como no se me ha ocurrido mirar antes, desde el inicio de ese capítulo, porque el inicio de ese capítulo nos va a dar la clave, junto a unos versículos después, una vez más, de ese doble mensaje que hay en los textos. Mirad cómo empieza el capítulo 12. Hay un título que muchas Biblias tienen, como es este caso, tiene subtítulos, y nos dice, Jesús es ungido en Betania. Todos sabemos y hemos hablado en las temáticas presentadas sobre Betania y su significado, etc. Pero mirad cómo empieza el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Mirad cómo nos está situando el 6º día. Después viene el complot contra Lázaro, una vez ya resucitado, y el versículo 12 nos hace un subtítulo también aquí que nos dice la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Cuándo sucede esta entrada triunfal en Jerusalén respecto a cuando Jesús es ungido en Betania? Si hemos hablado de 6 días antes de la Pascua, mirad qué nos dice el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Os dais cuenta? Al siguiente día algo sucede. Y sucede este episodio con los griegos que ahora vamos a leer. Siguiente día, después de 6, ¿qué es? El 7, ¿no? Y en el 7, ¿referente a qué? Pascua. Pascua. ¿Cuándo va a volver Jesús? Ya sabemos, va a ser en Pascua, en el Pesaj, en la fiesta de Pesaj que tienen los judíos, primavera, mes de Abib, que sería entre marzo y abril nuestro. ¿Qué nos dice este texto? ¿Por qué estoy ahora diciendo esto que puede sonar a una pura especulación, si no se han visto el resto de temas, ni se ha leído lo que ahora voy a leeros? Ahora lo veremos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Os suena de algo esto? Fiesta, Jerusalén. ¿No va a haber una fiesta con la Nueva Jerusalén, acaso también? ¿Y cuándo va a ser eso? Después de 6.000 años, cuando empieza el otro periodo, el del 7. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Su venida, ¿verdad? Nos está ubicando un texto de algo que aconteció con Jesús, que no hace falta ya ser muy listos, sabiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, para enmarcarlo en su correspondencia en su segunda venida. La historia se va a repetir, incluso todo lo que a Jesús le aconteció en esos momentos tiene que ver precisamente con lo que nos espera dentro de tan pocos años. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Fijaos, viene. ¿Quién se subía sobre un pollino? Ahora podemos verlo desde nuestra perspectiva en que deberían ser los pobres que iban encima de un borriquito, ¡hala, dale! No. Quien se subía sobre un asno, un pollino hijo de asna, ¿quiénes eran? Los reyes eran. Por tanto, Jesús aparecía como rey, y por eso le pusieron las hojas de palma y cantaron hosanas. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Vendrá como un niño en un pesebre otra vez, o vendrá como rey? Y vendrá en algo, ¿verdad? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado,
Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Os dais cuenta en qué momento lo está ubicando también? Resucitan muertos. ¿A quién? A Lázaro. ¿Qué hará Jesús cuando vuelva? ¿No habrá la resurrección de los píos, de los que se va a llevar en su gloria? ¿Nos damos cuenta una vez más del paralelismo? ¿De la lección escondida que estaba en estos textos? Dice que sus discípulos no entendieron al principio. ¿Entendemos nosotros ahora que nos decimos discípulos de Cristo? Mirad cómo han pasado 2000 años y prácticamente es la misma situación. Y daba testimonio a la gente, pero nos sigue diciendo, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Y qué van a ver la gente en el último tiempo? ¿No van a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos? Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. La contraparte, como siempre. Y en el subtítulo que viene después, en el versículo 20, nos dice, unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Por tanto, en esta fiesta, ¿va a haber solo judíos en el fin de los tiempos? Habla de griegos, y los griegos no eran judíos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Con lo cual ya vemos que ellos no podían acceder directamente a Jesús. Estaban en un lugar que algo los separaba, ¿verdad? Luego vamos a ver todo esto con más detenimiento. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mirad qué nos está hablando, de ser glorificado. ¿Y cómo vendrá Jesús? En su gloria, ¿verdad? Y en la gloria de su Padre. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué está diciendo en definitiva? Está cogiendo a su pueblo, los que han hecho lo que él quería, los que no les importaba su vida para darla, entregarla, para compartir el mensaje, la palabra del Señor. Y después nos dice, Jesús anuncia su muerte, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Hubo otra glorificación de Cristo después de esto? Sí, la hubo. ¿Y dónde fue? En la cruz. Hemos visto en toda esta temática que estamos tratando de 3 días y 3 noches, cómo precisamente allí vuelve a ser glorificado. Y en su resurrección también. Pero ¿en qué punto después volverá a ser glorificado el Señor? Precisamente en su retorno, ¿no? Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. ¿Qué va a acontecer cuando la voz de Dios anuncie el día y la hora, no el mes y el año, sino el día y la hora? Señal de que el otro ya se conoce. Unos que oirán la voz de Dios y otros un trueno que recorre toda la tierra, que los va a hacer temblar de miedo, pero van a oír un trueno, no van a saber discernir la voz de Dios.
¿Os dais cuenta del paralelismo una vez más? Todo este episodio nos está remarcando lo mismo que va a acontecer dentro de tan poco tiempo. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando Jesús vuelva, ¿no va a repetir esto exactamente? Es lo mismo. Es el momento del juicio, es el momento en el que el diablo pierde su poder sobre la humanidad. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y fue levantado, ¿verdad?, de la tierra, con la cruz. Pero ¿qué va a suceder al final? Para atraer a todos a sí mismo. ¿No va a ser levantado también él? ¿Y a todos va a traer a sí mismo cuando ascendamos al cielo junto con él? Pues en esa nube, ya me entendéis cuando digo nube, habéis visto los temas de puertas dimensionales que es en verdad, ¿no? Pues allí subiremos todos para irnos con él. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Una vez más la amonestación. Tenéis la luz, andad con esa luz, si no, iréis por las tinieblas, os vais a perder la salvación. Mensaje final de amonestación que da el pueblo de Dios también, antes del retorno de Cristo. Y en el penúltimo subtítulo de este capítulo nos dice, incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Qué triste, ¿eh? Lo habían tenido allí, habían visto toda esta manifestación y se tuvo que ocultar de los judíos, porque no respondieron positivamente, sino que irían a por él. Y en el último tiempo, ¿qué va a pasar? ¿La verdad de quién se va a ocultar? De los que lo hayan rechazado. Judíos que lo hayan rechazado y los otros de otros pueblos que también lo hayan rechazado. No dice que andarán y buscarán que alguien les hable de la verdad y nadie les dará la verdad porque nuestras bocas estarán selladas. ¿Y quién se va a ocultar de la vista de ellos? Jesús, porque va a ascender otra vez hacia arriba. Ya sabéis que Jesús cuando vuelva no va a tocar el suelo, pero los que asciendan con él van a ir precisamente así, ascendiendo hacia el cielo. Y los otros se van a quedar aquí, van a quedar totalmente fuera de la visión del Señor, porque van a perecer. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Una vez más, hay un mensaje especial de advertencia. Andad en luz, porque si no estaréis en tinieblas, esto se acaba, viene el juicio, Jesús vuelve. Rechazo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahora está sucediendo lo mismo. Sé que hay pastores, sé que hay ancianos de iglesia, sé que hay dirigentes que se dan cuenta que el mensaje del 2031 es verdad, pero temen
el consejo de los que tienen a su alrededor, de lugares estamentarios de poder dentro de la Iglesia. Y para evitar problemas, prefieren aparcar la verdad y hacer ver que no se la creen. Están negando a Jesús, están negando su palabra. Y el último apartado nos dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mirad cómo Jesús vuelve a hacer referencia al día postrero, con su palabra. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estas palabras de Jesús son realmente impresionantes. Y es realmente impresionante el paralelismo de esos momentos de su vida, prácticamente el tramo final, con lo que ahora nos toca vivir, justo en el momento del regreso de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta? 6 días, y al séptimo, y todo relacionado con Pascua, todo relacionado con la segunda venida de Jesús. Pues bien, vamos a pasar unas imágenes, donde, una vez más, nos vamos a quedar, yo creo que sorprendidos, de ver realmente cómo Elena White también describe esos momentos, y vamos a verlo del libro El deseado de todas las gentes. Está extraído del capítulo 68, que se titula En el atrio exterior. Y no os voy a leer todo el capítulo, sino justo a partir de ese momento con los griegos. Y vamos a ver también ella qué otra explicación da, muy complementaria al texto bíblico, que nos va a ampliar aún más conceptos. El mensaje dirigido a los griegos, al predecir la reunión de los gentiles, hizo recordar a Jesús toda su misión. La obra de la redención pasó delante de él, abarcando desde el tiempo en que el plan fue trazado en el cielo hasta su muerte, ahora tan cercana. Una nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Su lobreguez fue sentida por los que estaban cerca de él. ¿Os recuerda algo esto también? Momentos de la cruz, ¿verdad? ¿Y qué habrá también al fin del tiempo, antes de que él vuelva? Habrá tinieblas en la tierra. ¿Y qué va a suceder con los 144.000? ¿Qué va a suceder en sus rostros? Van a brillar, no les podrán mirar en la cara, como le sucedía a Moisés cuando bajó del monte. Quedó el arrobado en sus pensamientos. Por fin rompió el silencio su voz entristecida, que decía, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mirad cómo Jesús ante esto, durante un momento, se quedó en silencio. Él estaba ya presenciando en su mente todo ese proceso y estaba pensando en esa hora amarga por la que él tenía de pasar. Si pasaba por esa hora amarga lo iba a pasar fatal, pero al final habría un fruto. Pero podía decidir no pasar por esa hora de aflicción. Su parte humana estaba trabajando a tope. Y mirad, Cristo estaba bebiendo anticipadamente la copa de amargura. Su humanidad rehuía la hora del desamparo cuando, según todas las apariencias, sería abandonado por Dios mismo, cuando todos le verían azotado, herido de Dios y abatido. Rehuía la exposición en público, el ser tratado como el peor de los criminales y una muerte ignominiosa. Un presentimiento de su conflicto con las potestades de las tinieblas, el peso de la espantosa carga de la transgresión humana,
y de la ira del Padre a causa del pecado, hicieron desmayar a Jesús, y la palidez de la muerte cubrió su rostro. Mirad qué detalles tan impresionantes en esa escena. Luego vino la sumisión divina a la voluntad de su Padre. ¿Veis? Su parte humana, su parte divina. ¿Y él qué hace? Someterse a la voluntad del Padre. Por esto dijo, he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios glorificado. Jesús consintió en la agonía, aceptó el sacrificio. El Rey del Cielo consintió en sufrir como portador del pecado. Padre, glorifica tu nombre, dijo. Mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron dichas estas palabras, había glorificado a Dios. Y en la prueba que se acercaba a sus sufrimientos divino-humanos, iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. ¿Quién de vosotros puede pasar por sufrimientos divino-humanos? ¿Alguno de vosotros? ¿Yo? No. ¿Os dais cuenta cómo Jesús era distinto? Jesús era distinto. Tenía las dos naturalezas en sí, divino-humano. Y esos sufrimientos que él vivió fueron divino-humanos. Y en toda la temática de 3 días y 3 noches es lo que hemos estado mostrando. Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de él como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y asombro. Mirad qué detalles, ¿eh? Nadie se atrevió a hablar. ¿Pero os habéis dado cuenta? Un fuego a su alrededor. ¿Cómo vendrá Jesús por segunda vez? Igual. ¿Y la gente qué va a sentir? Terror. Nadie se atrevió a hablar. Con labios silenciosos y aliento suspenso, permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Vaya escena, ¿eh? Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Pero los griegos, investigadores, vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. Quienes se dieron cuenta eran los griegos, no los judíos. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio. Estad atentos a esto porque nos va a ayudar a entender otra clave que después la persona que me ha escrito el mensaje nos lo va a terminar de aclarar. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio y nuevamente en ocasión de su transfiguración sobre el monte. Ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez, por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. ¿Cuántas veces le habló Dios? 3. Jesús acababa de pronunciar la verdad más solemne concerniente a la condición de los judíos. Había hecho su última súplica y pronunciado la condenación de ellos. Dios puso de nuevo su sello sobre la misión de su Hijo. Reconoció a aquel a quien Israel había rechazado. No ha venido esta voz por mi causa, dijo Jesús, mas por causa de vosotros. Era la evidencia culminante de su carácter de Mesías, la señal del Padre de que Jesús había dicho la verdad y era el Hijo de Dios. Ahora es el juicio de este mundo, continuó Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Esta es la crisis del mundo.
Si soy hecho propiciación por los pecados de los hombres, el mundo será iluminado. El dominio de Satanás sobre las almas de los hombres será quebrantado. La imagen de Dios que fue borrada será restaurada en la humanidad y una familia de santos creyentes heredará finalmente la patria celestial. Mirad qué contacto continuo entre la muerte de Cristo y resurrección y segunda venida y salvación para todos. Tal es el resultado de la muerte de Cristo. El Salvador se pierde en la contemplación de la escena de triunfo evocada delante de él. Ve la cruz, la cruel e ignominiosa cruz, con todos sus horrores, esplendorosa de gloria. Claro, una cruz horrible, donde iba a pasar lo fatal, pero era la cruz de gloria, la que iba a salvar a la humanidad, que quiere ser salva. Pero la obra de la redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, dijo él, a todos traeré a mí mismo. Muchas personas había en derredor de Cristo mientras pronunció estas palabras, y una dijo, nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? O Hijo del Hombre. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Habían preguntado una vez al Salvador, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Innumerables señales habían sido dadas, pero habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Ahora que el Padre mismo había hablado, y no podían ya pedir otra señal, seguían negándose a creer. Ni así. Mirad que cuando uno no quiere ver, no quiere oír, no quiere creer, le puedes mostrar las 28 temáticas y más, y los estudios bíblicos enteros y más, y toda la Biblia y más, pero solo verán lo que quieran ver. Y la verdad, la del retorno de Cristo, va a ser rechazada. La historia se va a repetir exactamente igual. ¿No lo estamos viviendo ya acaso? Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. A fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. ¿Y cuántos, a través de todos los siglos transcurridos desde entonces, han hecho la misma cosa? A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor. El que ama su vida, la perderá. El que me desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que él ha hablado está aquí. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre las dependencias del templo. Y así concluye este capítulo. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo de la visitación de Jesús entre ellos. Y no quieren conocer el tiempo de la visitación de Cristo para terminar con este mundo en su segunda venida. ¿Creéis que algo está cambiando? No hay nada nuevo debajo del sol. Nada. Aquí tenéis precisamente la aportación de este colaborador. Hola Víctor, me encuentro ahora profundamente turbado. Lo que está diciendo no es él,
lo que está diciendo es una versión de la Biblia que veis aquí, BLP, de Juan 12, del 27 al 31. Pero, ¿acaso pediría al Padre que me libre de este trance? Si precisamente he venido para vivir esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz venida del cielo. Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De la multitud que estaba allí presente y que oyó la voz, unos pensaban que había sido un trueno y otros que le había hablado un ángel. Jesús aclaró: esa voz no hablaba para mí, sino para que la oyerais vosotros. Y es ahora cuando este mundo va a ser condenado. Es ahora cuando el que tiraniza este mundo va a ser vencido. Mirad cómo es una versión distinta de la Reina Valera 1960, que es la que yo estaba leyendo, donde en mi Biblia lo hace en tono de pregunta, precisamente el punto donde dice, precisamente he venido para vivir esta hora. Pues bien, ya veis, aquí es como una afirmación, ¿no? Este es el episodio donde se oye por tercera vez la voz de Dios Padre. La primera fue después del bautizo de Jesús y la segunda vez en la montaña de la Transfiguración. Me ha llamado la atención el hecho que precisamente en esta tercera vez Dios Padre habla de la gloria de Jesús y también que utiliza un tiempo verbal futuro en el versículo 28, la cual cosa podría encajar también con una interpretación profética, aunque aquí haga referencia a la muerte de Jesús. Un abrazo y firmad, Dani. Pues le doy las gracias a Dani porque me mostró este texto que realmente es, como él dice, 3 veces se oye la voz de Dios. Y ya hemos visto en qué contexto, glorificando al Hijo. ¿Que todo esto tenía una aplicación para la muerte de Cristo? Cierto. Pero ya hemos visto al inicio del capítulo, precisamente, de Juan 12, cómo nos lo está llevando 6 días y al día siguiente, resurrección de Lázaro, todo lo que hemos comentado. Mirad una vez más. Una vez sabes el código en el cual está escrita la Biblia, para que me entendáis, qué fácil es coger esa plantilla e irla poniendo sobre el texto y darnos cuenta que, como decía Elena White, a través de toda la Biblia, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad estaría registrado. Y así es. Y ese acontecimiento es el retorno de Jesús. Qué fácil es cuando se llevan las gafas adecuadas, no estoy hablando de las que llevo yo, las gafas adecuadas para entender la palabra de Dios, cómo todo cuadra a la perfección. Dios está dando una luz especial para este momento. Y los dirigentes lo saben. ¿Van a hacer caso? ¿Va a hacer caso el pueblo? Es una responsabilidad nuestra darla. Pero nosotros es lo que debemos hacer, pase lo que pase. Cada uno va a decidir. Dios, cuando envió a su Hijo no vino a juzgar al mundo. Sus palabras serían las que los juzgarían al fin de los tiempos. Y ahora sí que va a venir para juzgar. Pondrá las cosas en su sitio, vendrá como rey. Y por sus palabras todos vamos a ser juzgados. ¿Le habremos hecho caso o habremos despreciado el conocimiento y habremos seguido como si nada y rechazando la luz? Y queriendo seguir en luz, andar en verdad en tinieblas. Pues bien, ya sabéis que la luz sobre el momento del retorno de Cristo, y lo hemos ido mostrando, ha sido progresiva y cada vez más detallada. A través de la historia bíblica está clarísimo que es así, a través de los escritos de Elena White también. Pero ya veis que es necesario que más personas, que no seamos nosotros, digan lo mismo. Porque si no, parecemos como los locos que creen que han recibido una nueva luz extraordinaria y están mintiendo y engañando a todos, haciendo apostasía y llevando a la perdición a muchas personas y especialmente a los adventistas. Pues ojalá se den cuenta a tiempo, porque el tiempo se les acaba. Y damos las gracias al pastor Humberto Fierro, que a través de los PowerPoints que ha presentado y que mi hermano Josep Sant Vicenç ha hecho como predicación también,
dando su voz y aportando sus comentarios, muy buenos por cierto, nos va a mostrar una vez más la fecha del retorno de Cristo, el año del retorno de Cristo, sin tapujos, sin especulaciones, sin decir será antes o puede ser después, no, diciendo las cosas como son. La vida en el campo era este tema, y vamos a recuperarlo para que veáis realmente que hay personas que reciben luz y no se la callan. Vamos a verlo. Buenos días de nuevo a todos los presentes. Esperemos que esta vez sea la definitiva. Creo que lo he dado ya 3 veces, pero bueno, vale más 3 que ninguna, ¿eh? Como dijimos en la semana pasada, tuvimos un tema sobre las ciudades, el peligro que es el vivir en ellas, cosa que no es nuevo. Esto lo escribió ya Ellen White en su tiempo, hace más de 100 años, y ella aconsejaba de que su pueblo, llegando ya a los momentos finales de la historia de este mundo, que debería hacer planes para abandonar las grandes ciudades e ir a vivir a pueblos pequeños, e incluso, si era posible, pues ir a vivir los campos, donde la vida es más relajada, la vida es más saludable, más sana, no hay el ajetreo de la ciudad, ni la problemática que vimos en la semana pasada que se encerraban en las ciudades. Bien, pues hoy vamos a tener esta segunda parte, tal como dijimos, en la cual veremos cómo Ellen White plantea que debería ser la vida fuera de las ciudades y concretamente en los campos. Por lo tanto, vamos a ir desgranando este PowerPoint que, como dijimos, es de Humberto Fierro. Quiero que esto quede recalcado, que la gente no piense que soy yo el que los hago, aunque yo opine así, por eso los presento, pero el PowerPoint está elaborado por el hermano Humberto Fierro. Vamos a comenzarlo. Hay aquí un libro que se presenta, La vida en el campo, el horticultor autosuficiente. Iremos viendo poquito a poquito lo que él nos va diciendo. De hecho, lo que él muestra en este PowerPoint son un compendio de citas de Ellen White respecto a esta idea de ir a vivir fuera de la ciudad. En primer lugar, se habla del ideal divino. ¿Cuál era y cuál es el ideal divino? Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que aquí nos está hablando del origen, de la creación de Dios, ¿eh? Todo era bueno en gran manera cuando Dios terminó esa creación. Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello, y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado para hacer feliz a Adán y Eva, Él les manifestó su gran amor, plantando un jardín especialmente para ellos, el jardín del Edén. Adán y Eva debían ocupar su tiempo en 3 actividades en ese jardín. Debían ocuparse en la alegre tarea de cultivarlo. Otra, en recibir la vista de los ángeles, la visita de los ángeles, escuchando su instrucción. Y por último, en una feliz meditación en todo ello. Su trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizador. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. Por eso el Señor, antes de darles ese jardín, preparó el mundo para ello. Creó las lumbreras, creó el oxígeno, creó los paisajes, creó los animales. Cuando todo estuvo preparado, finalmente creó ese hermoso jardín y puso en él al hombre creado. Fue un hogar para ellos. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre infinito para su Hijo? Aquí ahora nos habla de Jesús, 4000 años después. Para Jesús preparó un lugar apartado en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Eran carpinteros, se sustentaban con ello.
una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y las penurias que daba la vida, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza. Todo esto fue lo que Dios preparó para su Hijo. Él no vivía en la gran ciudad como era Jerusalén, o en Cesarea u otras ciudades. Vivía en un pueblecito pequeño, apartado de todo bullicio. Allí es donde él se crió. El estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Esto fue lo que preparó a Jesús para su ministerio. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. ¿Cuál es el consejo de Dios para el remanente, para hoy? Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y de pureza. Yo sé que hay hermanos que esto lo están haciendo ya hace tiempo, Tienen una casita fuera de la ciudad, han cultivado un huerto, allí incluso han educado a sus hijos, con estas lecciones que salen de la naturaleza, y eso les ha beneficiado grandemente, a pesar de que, aparte que han ganado en calidad de vida, en salud, etcétera. Mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Ese es el consejo que ella da. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. Y ella habla de la San Francisco de su tiempo, que no es la de hoy tampoco. El diccionario dice: el gran terremoto de San Francisco de 1906 fue un poderoso sismo que sacudió principalmente a la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, la mañana del 18 de abril de 1906. El terremoto fue de magnitud 7,8 en la escala de Richter. Es decir, que fue fuerte. Los temblores principales empezaron a las 5:12 de la mañana. Después de eso se produjo un incendio, que junto al seísmo se considera la catástrofe más importante de los Estados Unidos. Aún hoy se considera la catástrofe más importante. En un principio se dio la cifra de 478 fallecidos, pero en la actualidad se sabe que el desastre fue más catastrófico aún. Hubieron más víctimas. Aquí hay algunas fotografías de cómo fue, algunas imágenes de lo que era San Francisco y cómo quedó después del terremoto. Vemos incluso imágenes que quedaron deterioradas, mutiladas, edificios que cayeron, calles que se abrieron, etcétera, etcétera. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. ¿Cómo fue el castigo sobre Sodoma y Gomorra? Devastación total por un incendio y azufre, ¿verdad? Pues las ciudades recibirán esos castigos según el mal que en ellas haya. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia. Es un aviso que el Señor está dando, para que meditemos en esto que ahora estamos hablando. Ni piense que puede edificarse casas en esa misma ciudad, si se les ofrece una oportunidad favorable. Y a veces hacemos planes, ¿no?, de construir en la ciudad, crear, etcétera, negocios locales. Dice aquí que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Lo que sucedió con Sodoma y San Francisco, dice Elena White, se repetirá, volverá a suceder en otras ciudades que hay alrededor de este globo, en la Tierra. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas deben leer el capítulo 11 de Apocalipsis y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas escritas en el capítulo 18 del mismo libro, donde nos habla acerca de los magnates de la tierra que negocian, ¿verdad?, que están llevando a cabo sus planes en este mundo, etcétera, etcétera. Todo esto se desprende del capítulo 18, y aquí entrarían los planes que llevan las sociedades secretas, ¿verdad?, el nuevo orden mundial, todo esto, aquí está comprendido. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo, dice que son reyes y reinas. Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada, y aquí se refiere a la obra misionera que hay que hacer en ellas. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Y Enoc nos dice el Espíritu de Profecía que vivía alejado, pero que iba allá a predicarles. Pero su residencia estaba fuera de las ciudades. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante las visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Enoc vivía en el campo y venía a evangelizar la ciudad. Luego regresaba otra vez a su lugar de residencia, al campo. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas creen los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Fijaros, aquí está hablando ya de los sindicatos. Aparentemente para mucha gente los sindicatos es algo bueno, algo que, bueno, ayuda al trabajador por tal vez ¿cómo se podría decir? El abuso que puede tener el patrón, las empresas, etcétera, Pero ella también dice que los sindicatos están detrás de la crisis final, que ellos serán los que llevarán esta crisis, esas crisis final. Y todos sabemos quién puso los sindicatos, ¿verdad? Vaticano, etcétera, etcétera. Por algo lo hicieron, ¿no? Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fue oída también en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males, si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Y aquí hay algunas fotografías de lo que está sucediendo en las ciudades ya legalmente. Y no digas lo contrario, que estás mal visto, porque la sociedad ya da por aceptado este hecho. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma, de donde el Señor tuvo que, en su compasión, en su misericordia, ir a buscarle y sacarle para que salvara su vida. Pero estaba en un lugar que Dios le dijo, no estés. Pero él quiso ir allí. Abraham, ¿qué dice? Que vivía en la tierra, en el campo, pero Lot en las ciudades. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de esa ciudad. Podían haber ido, como hacía Enoc, a predicar. No hacía falta que viviese allí. Finalmente Lot perdió todo lo que allí había conseguido. Sacó a su familia de Sodoma, pero no pudo sacar la influencia de Sodoma de sus corazones. A tal punto que su mujer, ¿qué hizo cuando huían? Echó la vista atrás. ¿Por qué? Porque tenía pegado su corazón
a esa ciudad, a lo que allí dejaban. Para ella importante, claro, pero eso le costó la vida, se convirtió en estatua de sal. Ricas bendiciones en un ambiente natural. Volvemos a decir, fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladarnos a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender su voluntad y también sus caminos, en la naturaleza. Como lo hizo Abraham, quien aunque vivía en estas condiciones, era riquísimo en ganado, plata y oro. Fue bendecido por Dios a pesar. Insta a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Fijaros que los que creen en estas religiones orientales, fijaros que su tendencia, ¿cuál es? Vivir retirados de las ciudades, ¿verdad? Lugares tranquilos. El diablo lo sabe. ¿Por qué? Bueno, eso prepara las mentes de esas personas, porque ya allí hacen unas cosas que el diablo puede tomar posesión de ellos, ¿verdad? Pero claro, el que el cristiano vaya a vivir afuera no es para recibir esas mismas tendencias, sino es para recibir mejor los mensajes que la naturaleza, por medio de la naturaleza, Dios quiere dar a su pueblo. Y así incluso al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, se entiende de otra manera cuando estás en un lugar sosegado, pacífico, tranquilo, de paz, que no cuando estás en medio del bullicio, que te estorba. ¿Alguien puede leer la Biblia, tener la televisión en marcha con su volumen a tope? ¿Alguien puede hacer eso? No te concentras, ¿verdad? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero, lo primero, Dios tiene cuidado de ti, no tienes nada que temer, y esta promesa está ahí. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Y son palabras de Elena White. Aquí hay algunas fotografías de la naturaleza, lo bella que aún es, a pesar del pecado. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Es decir, que esto nos ayudará a transformarnos, incluso a llegar a ser mejores como personas, etcétera. Imperceptiblemente, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta se obrarán en nosotros esos cambios incluso de carácter, solo por estar en medio de una naturaleza bella, tranquila. El desarrollo del carácter es más fácil en el campo, ella lo dice. Los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo, y aparentemente sí lo es. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Tenemos la experiencia en estas grandes ciudades, ¿no? Los botellones, la droga, vivida por los jóvenes, su forma de divertirse, salas recreativas, discotecas, bailes, etcétera, donde beben, fuman, se drogan, el sexo, etcétera. No toman nada bueno. De la calle a la delincuencia. Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los mismos hijos. 10 veces más costoso, educarles luego. Claro, ¿dónde están las escuelas? Bueno, los pobrecitos también hay escuelas, pero ahora, hoy por hoy, están ya... Las ciudades rebosan de tentaciones, nos sigue diciendo.
Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más pequeñas, pueblecitos. El consejo de Dios para el remanente antes del regreso de Cristo es trasladarse de las ciudades a pueblos más pequeños y después al campo. ¿Qué diría Dios si nos hablara hoy, cuando faltan 20 años para el 2031? Este PowerPoint está hecho en el 2011, hace 3 años. Hoy él escribiría cuando faltan 17 años para el 2031. Es decir, si estamos ya a poco para que Cristo regrese, si debemos prepararnos para su encuentro, ¿qué debemos hacer? ¿Permanecer en las ciudades? ¿Educarnos en las ciudades? ¿O ya comenzar a ir a vivir a lugares más pequeños, más tranquilos? Llegará un momento en que tenemos que hacerlo a la fuerza, a la fuerza. Hoy podemos hacerlo opcionalmente, voluntariamente. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni 1 metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, solo tenéis que ver Barcelona en ocasiones, se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, de collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Imaginaros, qué diferencia de una ciudad atestada de ladrillo, de ruido, a un lugar natural, con su hierba verde, con sus árboles, con sus arroyos. Casi parecería estar en el paraíso, casi en el hogar que estamos esperando. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. Hay lugares que la gente tiene que ir por la calle con mascarillas, a causa de la gran contaminación que hay, hasta con máscaras. Y hay gente que tiene problemas respiratorios y no puede salir de su casa. Tiene que estar en su casa con filtros de polen, antipolen, porque si no se ahogaría y moriría. Las ciudades, fábricas, etcétera, etcétera. La exposición constante al contagio, al aire viciado, al agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, bloques enteros que parecen enjambres de abejas, son algunos de los muchos males con que se tropieza. Claro, vimos la semana pasada ciudades como Nueva York, ¿no?, que crecen hacia arriba, bloques que podría vivir todo Gerona ahí dentro, en un solo bloque, atestadas de miles de personas. Es tremendo, No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y en viviendas. Génesis 2:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Es decir, que aún así, después del pecado, Dios no le dice, oye, ves, enciérrate, edifica una ciudad y enciérrate en ella. No, dice que viva en la tierra y la labre, siga haciendo esa vida sana. El primer hombre que figura construyendo una ciudad es el apóstata Caín. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Ya dijimos en la semana pasada este hecho, ¿verdad? Edificó la ciudad para perder de vista a Dios y a su creación. Cultivad vuestras propias provisiones. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la misma naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Es mi mensaje. Escrito en 1902.
Llevad a las familias lejos de las ciudades. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. ¿O no lo esperamos eso? Está profetizado, ¿verdad? Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. La alimentación misma, todo está adulterado, comercializado, ¿verdad? Se añaden gran cantidad de condimentos que no son necesarios para la fruta o la verdura que se cría en la tierra. Estableced instituciones cerca de las grandes ciudades, cerca pero no dentro. Desígnese hombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales, con fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros, y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Es decir, los hospitales, estas casas de sanatorios, etcétera, tendrían que estar fuera de las ciudades. Buscad esos lugares cerca de las ciudades, donde puedan conseguirse edificios apropiados, ya sea como obsequio de sus dueños o comprados a un precio razonable con fondos donados por nuestro pueblo. No construyáis edificios en las ruidosas ciudades. 1909. ¿Dónde sería establecida nuestra escuela bíblica? Si las escuelas fueran ubicadas en las ciudades o a pocos kilómetros de ellas, sería sumamente difícil contrarrestar la influencia de la educación previa que han recibido los estudiantes en cuanto a esos feriados y a las prácticas relacionadas con ellos, tales como carreras de caballos, apuestas y ofrecimiento de premios, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa corrupción que se centra en las ciudades. Mirad, ahora está muy de moda esto de las casas de apuestas, ¿verdad? Y ahora con esto del Mundial, apuesta en el partido, el resultado, todo. Se puede hacer apuestas de todo, pero está de moda por internet, por televisión, por periódicos, está de moda ahora, Y todo eso lleva al vicio, ¿verdad? Y a muchas familias que dan su dinero para eso, creyendo que ganarán y luego lo pierden todo y no tienen que llevar de comer luego a sus hijos. Encontraremos que es necesario establecer nuestras escuelas fuera y lejos de las ciudades y sin embargo no tan lejos como para que no se pueda mantener contacto con ellas y hacerles bien al permitir que la luz brille en medio de la oscuridad moral. Hace falta esa luz moral. Cuando el Señor pone su mano para preparar el camino ante nosotros, no permita a Dios que alguien dé un paso atrás, cuestionando la sabiduría de avanzar o negándose a alentar y a ayudar. Debemos buscar a Dios diariamente para que nos sea impartida su sabiduría. ¿Qué dice Santiago? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y se le dará abundantemente. Que entonces estas cosas hay que ponerlas en oración para que el Señor nos haga ver el camino. Pídele al Padre y Él te responderá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El poder del cristiano está en la oración. No lo olvidemos nunca. Hasta aquí este corto PowerPoint. Ya os dije que era más corto que el que tuvimos la semana pasada, pero sin duda alguna es importante. Yo esta semana he estado buscando en internet y he encontrado un folleto publicado por la Iglesia Adventista que se titula Salid de las ciudades. Y es un compendio de citas de Elena White, que muchas de ellas las hemos citado aquí, las citamos la semana pasada. Pero allí se aconseja que cada miembro de iglesia, cada adventista, debería leerse eso y hacer planes, ponerlo en oración,
para que el Señor de alguna forma nos brinde la oportunidad de poder hacer esos cambios. Yo puedo dar gracias a Dios porque, bueno, tuvimos la oportunidad hace unos años de poder salir de la ciudad y vivir en un pueblecito pequeño. Y bueno, lógicamente hemos ganado en calidad de vida. No hay el ruido que hay aquí, no hay la contaminación que hay en la ciudad, no hay el barullo que hay en la ciudad. Estamos mucho mejor, desde luego. ¿Que no es el ideal? Bueno, también nos dice que llegará un momento en que tendremos que ir al campo, y supongo que el Señor nos mostrará ese momento, sobre todo cuando salgan estas leyes dominicales, en las cuales ya forzosamente tendremos que huir de los lugares ya regendados por gran cantidad de gente que no tendrán nuestra fe y que dirán que si caen plagas es por culpa nuestra, por no querer obedecer a los designios del papado, que hoy está intentando que todo el mundo se una en una misma religión para tener una paz mundial milenaria. Pero eso no será así, sino al contrario. Esa paz milenaria la tendremos si obedecemos al Señor, somos fieles, y cuando Él venga, estemos preparados para irnos con Él, para vivir ese milenio en el cielo, para posteriormente vivir toda la eternidad en esta tierra, no en ciudades, sino en la naturaleza, porque la Escritura dice, edificarán casas, vivirán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. Sí que iremos a una ciudad especial, que será la Sión celestial, la nueva Jerusalén, que estará aquí como capital del mundo y como capital del universo, pero iremos los sábados para adorar al Señor, que allí estará Él. Ese será el lugar de adoración, pero viviremos, ¿dónde? Fuera. Exacto. Es decir, que eso que vamos a hacer en un futuro, el Señor nos aconseja que hagámoslo hoy. ¿Por qué? Porque sin duda alguna van a venir dificultades para los observadores del sábado, que estando fuera de estas grandes aglomeraciones, son dificultades que podremos, estalviar-nos, decimos en catalán, ahorrarnos, ¿no? Podremos ahorrarnos. Por lo tanto, hagamos planes, pongamos estas cosas en oración, para que el Señor nos designe el momento de poder salir de estos lugares. Solo quedan 17 años, tal como decía el hermano Fierro. Él lo escribió en el 2011, decía 20, pero hoy ya son 17. Pero la visión que ya tenía este hombre es para quitarse el sombrero, ¿verdad? Y muchos, yo sé que están haciendo estos planes y están llevándolo a cabo y están ya saliendo y viviendo en lugares ya más aislados y más en la naturaleza. Bien, pongámoslo en oración y sin duda alguna Él nos dará sabiduría y nos dirigirá para que esos planes puedan ser llevados a cabo. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar. Bien, ya hemos visto esta temática, creo que excelente, porque aparte de recordarnos que en el 2031 vuelve Jesús, nos está advirtiendo sobre algo. Dejemos de vivir en las ciudades. A lo mínimo que podamos, hagamos planes para irnos de aquí, de cualquier ciudad, y pasar a vivir al campo. No siempre es fácil. A veces las cosas se intentan y por lo que sea Dios aún no lo permite. Pero ahora estamos llegando ya a un punto en que va siendo totalmente necesario tener que salir. Porque la situación se va a complicar aún más. Hay personas que creen que todo esto se va a arreglar tarde o temprano, que los políticos que suban o los pactos que habrá. No, esto ya no se va a arreglar. La situación del mundo irá de mal en peor. Y si alguna parte económica se soluciona por algún lado, lo que ya no se va a solucionar es la corrupción moral. Estamos de cabeza para abajo. Vamos en picado. Y advertencias tenemos suficientes para hacer lo que debemos y no tendremos excusa. Por eso os insto a todos, salid de las ciudades. Lo escribió Elena White como un mensaje del Señor. Y no hace falta que lo escribiera ella, solo hace falta utilizar la lógica para darse cuenta que si analizamos la Biblia, el pueblo de Dios debía estar en los lugares tranquilos. Ir a predicar
como hacía Enoc a las ciudades, pero mejor no estar entre ellos. ¿Por qué? Porque la contaminación de un modo u otro nos llega, y no solo de polución, sino en todos los términos. Debemos intentar evitar eso, pero debemos darles el mensaje, eso por encima de todo. Por tanto, recordemos, si el pastor Humberto Fierro habló del retorno de Cristo para el 2031, ¿os dais cuenta cómo no hemos sido los únicos que han recibido esta luz? Ha habido otros, y más que pueden haber, que quizás ni conozcamos. Y lo hemos ido mostrando a lo largo de todas estas temáticas. Pues bien, si Dios quiere, a partir ya de la próxima, volveremos a ceñirnos a textos, volveremos a terminar de analizar todos esos puntos que aún quizás no han quedado claros, para ir demostrando que Jesús vuelve en la primavera del año 2031. Pronto, si Dios quiere, y para muchos puede ser demasiado tarde. Pues nada, os insto sobre todo a que cada día de vuestras vidas intentéis centraros en la palabra de Dios, en el estudio cotidiano, en prepararse para todo lo que viene y en sobre todo anunciar al mundo el mensaje de salvación que está necesitando como ni ellos mismos saben. Y que no nos importe si se mofan de nosotros, se burlan dentro de la iglesia o fuera, o te toman por un terrorista, un bandido o cualquier cosa peor, si es que peor la hay, o te llaman hijo de Satanás, que sí, eso es peor. Pero es lo que hay. Si Jesús pasó oprobios, ¿qué no va a pasar con nosotros? Pues preparémonos para eso, resistámoslo, pero hay un mensaje que no van a tumbar y está aquí. Lo hemos demostrado en la misma palabra de Dios y, por si fuera poco, en los escritos de Elena White. Que el Señor nos ayude a ser fieles hasta el final y a no callar. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque tus enseñanzas son muy claras y te queremos pedir que tú nos des el discernimiento para ir captándolas, que saques de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, cualquier cosa que nos separe de ti, de tu mensaje, y que no nos busquemos excusas tontas, excusas de autoengaño. Tu verdad es demasiado clara y ante ti no podemos ir con mentiras. Ayúdanos, Señor, a cambiar, ayúdanos a prepararnos y a preparar al resto del mundo, diciéndole el mensaje del cuarto ángel. Le pusimos a este ministerio el nombre del cuarto ángel, porque era el último mensaje de amonestación a este mundo, y es el que sentíamos que debíamos dar. Tú lo pusiste en nuestros corazones, y te queremos pedir que nos ayudes a no callar, a divulgarlo dentro y fuera de las iglesias adventistas, por todo el mundo. Después nosotros no podemos salvar a nadie, cada uno toma su decisión, pero nuestra parte, como buenos atalayas, debe ser dada la voz de advertencia, y así debemos hacerlo, Señor. Danos fuerzas e inteligencia para saberlo hacer del mejor modo posible, para que las personas se den cuenta. Y muchos, aunque sean una minoría en el mundo, puedan reaccionar y posicionarse a favor tuyo y prepararse para que en estos pocos más de 16 años y pico que nos faltan puedan estar en tu reino y todos juntos para siempre. Perdona nuestros pecados. Gracias por el sacrificio de Cristo por nosotros, por todo lo que tuvo que pasar para que fuéramos salvos. Ayúdanos a no desperdiciar esto nunca, a no despreciarlo jamás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.